El repentino arranque del caballo castrado interrumpió a Ben Caldwell a media frase. Estaba de pie en la polvorienta calle de Los Ánimas, Colorado. Vio cómo su caballo de confianza, Thunder, se soltaba del poste de enganche y se dirigía directo hacia una joven con un vestido azul desvaído. Era el verano de 1878, y el pequeño pueblo, enclavado junto al río Arkansas, celebraba su festival anual de verano. Era un evento modesto, con músicos tocando violines y banjos. Había vendedores de conservas y los habitantes se reunían para escapar de la monotonía de la vida en la frontera. Ben había estado hablando con el sheriff sobre un trabajo de arreo de ganado hacia el norte. Fue entonces cuando Thunder tiró de las riendas hasta soltarlas y trotó con determinación entre la multitud dispersa. El caballo nunca se había comportado así en los 5 años que Ben lo había tenido. Ver al animal moverse con tanta determinación le provocó una punzada de preocupación en el pecho. Thunder se detuvo justo delante de una mujer esbelta, con el pelo castaño rojizo recogido en un moño práctico. El bajo de su vestido estaba polvoriento y sus manos aferraban una pequeña bolsa de tela. Parecía sorprendida y retrocedió un poco cuando el caballo bajó su gran cabeza. Él presionó suavemente su nariz contra el hombro de ella. Sus ojos verdes se abrieron de par en par, y ella levantó una mano, vacilante, para tocar el hocico de Thunder. Ben se acercó corriendo, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo a cada paso. «Señorita, le pido disculpas. Nunca antes había hecho algo así». Agarró las riendas de Thunder, pero el caballo se negó a moverse. En cambio, relinchó suavemente y volvió a rozar a la mujer. Ella miró del caballo a Ben, y algo en su expresión hizo que a él se le cortara la respiración. Había cansancio en su mirada, pero también bondad. Y cuando habló, su voz era suave, pero firme. «No pasa nada. Parece una criatura dócil. Dócil, sí, pero no suele ser tan atrevido». Ben estudió su rostro, notando las finas líneas en las comisuras de sus ojos. Sugerían que sonreía a menudo, aunque no sonreía ahora. «Soy Ben Caldwell. De verdad que lamento las molestias». «Willow Hartley». Ella acarició el cuello de Thunder, y el caballo se apoyó en su mano como un gato buscando afecto. «Siempre me he llevado bien con los animales. Quizás lo percibe». Thunder relinchó, un sonido que Ben había aprendido a interpretar a lo largo de años de compañerismo. Y era un sonido de aprobación, de satisfacción. El caballo tenía una extraña intuición sobre las personas. Le había advertido a Ben que se alejara de partidas de cartas con tramposos. Se había negado a acercarse a hombres que luego resultaron ser violentos o deshonestos. En el tiempo que llevaban juntos, Thunder nunca lo había guiado por el mal camino. El pensamiento se formó antes de que Ben pudiera detenerlo. Era ridículo e impulsivo, y totalmente distinto a su habitual enfoque medido de la vida. Pero había aprendido a confiar más en los instintos de Thunder que en los suyos propios. «Señorita Hartley, esto va a sonar extraño, pero ¿me permitiría invitarla a una limonada? Me gustaría disculparme adecuadamente por el comportamiento de mi caballo». Willa miró alrededor del festival, y Ben captó un destello de algo incierto en su expresión. «No debería. No lo conozco. Es un argumento justo. Podríamos sentarnos en una de las mesas públicas, a la vista de todos. Totalmente apropiado». Señaló hacia la zona de refrescos, donde varias familias estaban sentadas disfrutando de la apacible tarde. Ella dudó, con la mano todavía en el cuello de Thunder. El caballo se giró para mirarla, con lo que Ben solo pudo describir como ánimo. «Muy bien, pero solo porque su caballo parece insistir». Caminaron juntos por los terrenos del festival. Thunder los seguía sin que lo guiaran, como si se hubiera autoproclamado su chaperón. Ben compró 2 vasos de limonada a un vendedor, y se sentaron en una tosca mesa de madera. Estaban bajo la sombra de un viejo álamo. De cerca, pudo ver que el vestido de Willa, aunque limpio y cuidadosamente remendado, había visto días mejores. Sus manos mostraban los callos del trabajo duro, y había una delgadez en su figura que hablaba de comidas saltadas. «¿Cuánto tiempo lleva en Los Ánimas?», preguntó Ben, sorbiendo su limonada y observándola por encima del borde de su vaso. «3 meses. Vine de Missouri después de que mi padre falleciera».
Era el último familiar que me quedaba, y allí no me quedaba nada. Había oído que en el oeste había oportunidades para quienes estuvieran dispuestos a trabajar duro. Hablaba con naturalidad, sin autocompasión, pero Ben oyó la soledad bajo sus palabras. ¿Ha encontrado trabajo? Limpio habitaciones en la pensión y ayudo con la colada. La señora Piton, que la dirige, es bastante amable, pero el sueldo apenas me llega para pagar mi habitación y una comida al día. Willa bajó la vista a su limonada. No debería estar gastando dinero en lujos como este. Es mi invitación, y difícilmente un lujo. Todo el mundo merece un poco de dulzura de vez en cuando. Ben se reclinó, estudiando su rostro bajo la luz moteada del sol. ¿Qué hacía en Missouri? Ayudaba a mi padre a llevar una pequeña granja después de que mi madre muriera. Sé manejar el ganado, reparar vallas, conservar alimentos, coser, cocinar. Todas las cosas que una granja requiere. Un toque de orgullo se coló en su voz. No me asusta el trabajo duro. Thunder, que había estado de pie en silencio junto a la mesa, bajó la cabeza y la apoyó en el hombro de Willa. Ella se rió, un sonido musical que hizo que el pecho de Ben se sintiera oprimido, y levantó la mano para rascarle detrás de las orejas. Ciertamente le ha tomado cariño. Ben sacudió la cabeza maravillado. Nunca lo he visto actuar así con nadie. Los animales a menudo tienen mejor juicio que las personas, dijo Willa. Y había un peso en esas palabras que despertó la curiosidad de Ben sobre qué experiencias le habían enseñado esa lección. Hablaron durante más de una hora. La conversación fluía con facilidad a pesar de ser extraños. Willa le contó sobre su infancia en Missouri, sobre la granja y sus padres, sobre la difícil decisión de dejar atrás todo lo conocido. Ben compartió historias de su propio viaje al oeste desde Tennessee después de la guerra, sobre cómo se labró una vida como peón de rancho y ahorró cada dólar que le sobraba con el sueño de tener su propia propiedad algún día. Le contó cómo encontró a Thunder cuando era un potro de 3 años, salvaje y asustadizo, y los meses de paciente trabajo que le costó ganarse la confianza del animal. Me salvó la vida una vez, dijo Ben, viendo a Thunder dormitar bajo el calor de la tarde. Estábamos cruzando un río crecido por el deshielo de primavera, y calculé mal la corriente. Me arrastró y me hundió. Thunder nadó tras de mí, se acercó lo suficiente para que me agarrara a su cola y me sacó a la orilla. Desde entonces somos socios, en el sentido más auténtico de la palabra. Suena extraordinario, dijo Willa en voz baja, su mano todavía acariciando distraídamente el cuello del caballo. Lo es, y tiene un juicio excelente. Ben la miró a los ojos. Sé que esto va a sonar a locura, pero confío en este caballo más que en la mayoría de la gente. Y claramente tiene una alta opinión de usted. Willa inclinó la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. ¿Qué está sugiriendo exactamente, señor Caldwell? Las palabras salieron a borbotones antes de que su buen juicio pudiera detenerlas, impulsadas por un instinto tan profundo como cualquiera que hubiera sentido jamás. Cásese conmigo. La sonrisa desapareció del rostro de Willa, reemplazada por la conmoción. Una mujer en la mesa de al lado jadeó, habiendo oído la conversación, y varias cabezas se giraron en su dirección. No puede hablar en serio, susurró Willow. Sé cómo suena. Apenas nos conocemos de una tarde. Pero tengo 26 años, señorita Hartley, y llevo 3 años buscando esposa. He cortejado a mujeres respetables. He asistido a reuniones sociales de la iglesia. He hecho todo correctamente. Y nunca he sentido por ninguna de ellas lo que siento al ver a mi caballo apoyar la cabeza en su hombro. Ben se inclinó hacia adelante, queriendo que ella lo entendiera. Thunder nunca se ha equivocado con una persona. Ni una sola vez. Si confía en usted de esta manera tan completa, tan rápida, eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Se casaría con una extraña porque a su caballo le caigo bien. La voz de Willa se alzó ligeramente, atrayendo más atención de las mesas cercanas. Me casaría con una mujer por la que mi mejor amigo y compañero responde sin dudarlo. Una mujer que cruzó medio país sola para empezar una nueva vida. Una mujer que habla del trabajo duro sin quejarse
y se comporta con dignidad a pesar de las circunstancias difíciles. Ben extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocarla de ella. Tengo un buen trabajo en el rancho Doble R. Le caigo bien al dueño y he estado ahorrando dinero. En otro año o dos, tendré suficiente para comprar una pequeña propiedad para mí. Puedo ofrecerle una vida mejor que limpiar habitaciones en una pensión. Y si está dispuesta a arriesgarse conmigo, le prometo que pasaré cada día trabajando para que se alegre de haberlo hecho. Willa lo miró fijamente, con los labios entreabiertos por el asombro. Thunder levantó la cabeza y relinchó, un sonido que de alguna manera transmitía impaciencia. Esto es una locura, dijo ella finalmente. Quizás, pero ¿es más locura que permanecer en una situación que apenas le da para comer? ¿Es más locura que pasar la vida sola en un pueblo extraño sin familia ni perspectivas? Ben finalmente tocó su mano, solo las yemas de sus dedos contra los nudillos endurecidos por el trabajo de ella. No le prometo amor a primera vista ni un gran romance. Le prometo compañerismo, respeto y el espacio para construir algo real juntos. El resto puede crecer con el tiempo. Willa bajó la vista a sus manos, luego a Thunder, que la observaba con lo que solo podía describirse como ojos esperanzados. Ni siquiera lo conozco. Entonces, conózcame. Pase el día de mañana conmigo. Déjeme mostrarle el rancho, presentarle a la gente con la que trabajo. Si después de eso sigue pensando que estoy loco, me disculparé por hacerle perder el tiempo y no la molestaré nunca más. Pero dele un día. Dele al juicio de Thunder un día para demostrar su valía. Ella guardó silencio durante un largo momento, y Ben pudo ver la batalla que se libraba tras sus ojos verdes. La cautela contra la esperanza, lo práctico contra la posibilidad. Finalmente, respiró hondo y lo miró directamente a los ojos. Un día, pero no hago ninguna promesa más allá de eso. El alivio inundó el pecho de Ben. Es todo lo que pido. ¿Puedo recogerla en la pensión mañana por la mañana, digamos a las 9 en punto? Willa aceptó, liberando su mano de la de él. Se puso de pie, alisándose la falda. Gracias por la limonada, señor Caldwell. Ben, por favor. Ben. Ella probó el nombre y a él le gustó cómo sonaba en su voz. Hasta mañana, entonces. La vio alejarse entre la multitud del festival. La mirada de Thunder la siguió hasta que desapareció al doblar una esquina. Entonces el caballo se giró para mirar a Ben con una expresión que decía claramente, «Bueno, no lo estropees». «Lo sé, amigo, lo sé». Ben acarició la nariz del caballo. «Más te vale tener razón sobre ella». Thunder resopló y sacudió la cabeza, tan confiado como siempre. Esa noche, Ben yacía en su litera en el barracón del rancho, mirando al techo y preguntándose si había perdido la cabeza. Proponerle matrimonio a una mujer que acababa de conocer iba en contra de cada hueso práctico de su cuerpo. Pero algo en todo el encuentro se sentía correcto de una manera que no podía explicar. La reacción de Thunder, la conversación fácil, la fuerza tranquila que percibió en Willa. Todo ello apuntaba a algo que había dejado de creer que encontraría. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer. Se lavó a conciencia en la bomba de agua fuera del barracón y se puso su camisa más nueva, la azul sin parches. Cepilló a Thunder hasta que el pelaje del caballo relució, limpió y engrasó sus arreos. Y a las 8:45 ya estaba esperando fuera de la pensión, demasiado ansioso como para arriesgarse a llegar tarde. Willa salió precisamente a las 9 en punto, con el mismo vestido azul del día anterior. Pero se había soltado el pelo, que le caía en suaves ondas más allá de los hombros. La visión de ella hizo que a Ben se le secara la boca. «Buenos días», dijo ella, con voz cautelosa pero no hostil. «Buenos días». La ayudó a subir a lomos de Thunder, luego se montó detrás de ella, intentando ignorar lo perfectamente que encajaba contra él. «El rancho está a unas 3 millas. Espero que no le importe el paseo. Crecí en una granja, ¿recuerda? He pasado mucho tiempo a caballo». Thunder arrancó a un paso tranquilo, y Ben fue señalando lugares de interés mientras cabalgaban. El pueblo dio paso a la pradera abierta, vastas extensiones de hierbas salpicadas de artemisa,
y el ocasional álamo marcaba por dónde corría el agua. El cielo se extendía infinitamente sobre sus cabezas, de ese tono particular de azul que parecía único de Colorado. Y el aire olía a polvo, a hierba y a la promesa de lluvia en el lejano horizonte. «Es precioso», dijo Willa en voz baja. «Tanto espacio». Missouri se sentía encerrado en comparación. Espere a ver las montañas. En un día claro desde el rancho, se puede ver la cordillera de Sangre de Cristo al oeste. Parecen pintadas en el cielo. El rancho R apareció gradualmente a la vista. Primero el molino de viento que marcaba el pozo principal, luego el granero y las dependencias. Y finalmente la casa del rancho, una estructura extensa que había sido ampliada a lo largo de los años. A medida que la operación crecía, el ganado salpicaba los pastos, y Ben pudo ver a algunos de los otros peones trabajando cerca del corral. El dueño del rancho, Raymond Butler, un hombre curtido de unos 50 y tantos años con ojos amables, salió a recibirlos. «Ben, no esperaba verte traer compañía hoy». «Señor Butler, esta es la señorita Willa Hartley». «Señorita Hartley, Raymond Butler es el dueño del R». Raymond se quitó el sombrero. «Un placer, señorita. ¿Qué la trae por aquí?» «La invité a ver el rancho», dijo Ben, muy consciente de lo inadecuada que era esa explicación. Las cejas de Raymond se alzaron ligeramente, pero fue demasiado educado para curiosear. «Bueno, bienvenida entonces. Ben, ¿por qué no le enseñas los alrededores? Estaré en el pasto norte si me necesitas». Ben ayudó a Willa a bajar de Thunder y la guió en un recorrido por el rancho. Le mostró el granero donde guardaban los caballos, el gallinero donde una docena de gallinas escarbaban y picoteaban, el ahumadero y la bodega, el barracón donde dormían los peones solteros, y la pequeña cabaña apartada de las demás. El señor Butler la construyó para su capataz hace unos 10 años, pero el hombre se fue. Ha estado vacía desde entonces. A veces me deja usarla cuando quiero privacidad para leer o pensar. Ben miró a Willa. «Si nos casáramos, probablemente nos dejaría vivir aquí. Es pequeña, solo 2 habitaciones en realidad, pero es robusta y privada». Willa caminó hacia la cabaña y se asomó por la única ventana. Ben observó su rostro, tratando de leer su expresión. «Necesitaría una limpieza y algunos muebles, pero la estructura es buena». «¿Realmente lo estás considerando?», dijo Ben, sorprendido. Ella se giró para mirarlo. «Pasé la mitad de la noche pensando en ello, en lo que dijiste sobre el compañerismo y construir algo juntos, sobre el hecho de que tengo 23 años, estoy sola en un pueblo donde no conozco a casi nadie, trabajando hasta el agotamiento por apenas lo suficiente para sobrevivir». Se cruzó de brazos, no a la defensiva, sino como si se estuviera conteniendo. «Vine al oeste buscando una vida mejor. Quizás esto es lo que parece, aunque no sea lo que imaginaba». Ben se acercó. «Dije en serio lo que dije ayer. Trabajaré duro para ser un buen marido para usted. No puedo prometer que será fácil, pero puedo prometer que nunca le levantaré la mano, nunca le mentiré y siempre la trataré con respeto. Todo lo demás podemos resolverlo juntos». «¿Por qué yo?», preguntó Willa. «Podrías cortejar como es debido, encontrar a alguien a quien realmente ames. Llevo 3 años intentándolo. No ha funcionado. Y quizás Thunder sabe algo que yo no sabía, que a veces hay que dar un salto de fe». Sonrió ligeramente. «Además, imagino que cualquier mujer que pueda ganarse la devoción de ese caballo en menos de 5 minutos tiene que ser bastante extraordinaria». Willa miró a Thunder, que los había seguido y pastaba tranquilamente cerca. «Es un buen juez de carácter, el mejor que he conocido». Ella guardó silencio durante un largo momento y Ben contuvo la respiración. Finalmente, asintió una vez, con decisión. «De acuerdo, me casaré contigo, pero tengo condiciones. Dímelas. Primero, esperaremos al menos un mes. Necesito tiempo para conocerte mejor antes de que nos presentemos ante un predicador. Segundo, durante ese mes me visitarás como es debido. Pasaremos tiempo juntos. Hablaremos. Averiguaremos si realmente podemos soportarnos. Tercero, si en algún momento durante ese mes alguno de nosotros decide que esto es una idea terrible, podemos dar marcha atrás sin resentimientos.
De acuerdo. El alivio y algo más cálido inundaron a Ben. De acuerdo. Aunque creo que descubrirás que no soy tan difícil de soportar. Ya veremos. Pero ella sonreía y eso transformó su rostro, haciéndola aún más bonita. Debería volver al pueblo. La señora Piton se estará preguntando dónde estoy. Cabalgaron de vuelta a los ánimas juntos, y esta vez Willa se reclinó contra el pecho de Ben con más comodidad. Su pelo olía ligeramente a jabón de lavanda. La dejó en la pensión con la promesa de visitarla esa noche después del trabajo. Willa, dijo él mientras ella se giraba para entrar. Gracias por darle una oportunidad a esto. Gracias por preguntar, respondió ella. Aunque en realidad fue Thunder quien hizo la pregunta. El caballo relinchó como si estuviera de acuerdo, haciéndolos reír a ambos. Esa tarde, Ben se presentó en la pensión a las 6 en punto, recién lavado y con un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en el camino de vuelta al rancho. La señora Piton, una mujer robusta de ojos agudos y lengua aún más afilada, abrió la puerta y lo miró de arriba abajo con desconfianza. ¿Es usted el joven que mencionó Willa, el de la propuesta? Sí, señora, Ben Caldwell. Bueno, supongo que más vale que entre, pero la cortejará en el salón, donde pueda vigilarlos. Una joven como Willa merece el debido respeto. Estoy completamente de acuerdo, señora. La señora Piton lo condujo a un pequeño salón con muebles gastados pero limpios y le dijo que esperara. Unos minutos más tarde, apareció Willa, habiéndose cambiado a un vestido diferente. Este era de un verde desvaído que resaltaba sus ojos. Parecía nerviosa. «Hola», dijo ella. «Hola, esto es para usted». Le tendió las flores silvestres, sintiéndose de repente tonto. «Sé que no es mucho, son preciosas». Las tomó, inhalando su aroma. «Déjame ponerlas en agua». Regresó con las flores en un jarrón desconchado y se sentaron juntos en el sofá, cuidando de mantener una distancia adecuada. La señora Piton se acomodó en una silla junto a la ventana con algo de costura, sin disimular que estaba escuchando. «¿Cómo fue el resto de su día?», preguntó Ben. «Largo. No dejaba de pensar en esta mañana en el rancho, en lo que acepté». Willa juntó las manos en su regazo. «Todavía parece irreal. Sé a qué te refieres. He estado recibiendo miradas extrañas todo el día. Creo que el señor Butler sospecha que algo pasa. ¿Aprobará que nos casemos? Quiero decir, creo que sí. Es un buen hombre. Cree en que la gente tome sus propias decisiones y lleva tiempo insistiéndome en que me asiente. Dice que trabajo demasiado y necesito una esposa a la que volver a casa». Ben sonrió. «Por supuesto. Probablemente quería decir que debería cortejar a alguien durante más de un día primero. Probablemente». Willa estuvo de acuerdo. «Háblame de tu familia. Dijiste que venías de Tennessee». Ben asintió. «Un pequeño pueblo al este de Nashville. Mis padres tenían una granja, nada grande, pero suficiente para vivir. Tenía 2 hermanos, uno mayor y otro menor. La guerra se los llevó a ambos. Mis padres fallecieron unos años después y ya no pude quedarme allí, no con todos esos fantasmas. Así que me dirigí al oeste en busca de un nuevo comienzo. Siento lo de tus hermanos y tus padres, gracias. Ha pasado suficiente tiempo como para que el dolor se haya convertido en una molestia sorda en lugar de un dolor agudo. Pero entiendo lo que dijiste sobre no tener familia. Es un sentimiento de soledad». «Lo es», asintió Willa en voz baja. «Después de que mi madre muriera, solo estuvimos mi padre y yo durante 5 años. Estábamos muy unidos. Trabajábamos juntos en la granja, hablábamos de todo. Cuando tuvo el ataque al corazón, yo estaba con él. Me dijo que vendiera la granja, que me fuera al oeste y que hiciera una nueva vida en algún lugar donde pudiera ser feliz. Así que eso es lo que estoy intentando hacer». Hablaron hasta que la señora Piton anunció que eran las 9 en punto y que era hora de que Ben se fuera. Él se levantó a regañadientes, sin querer que la noche terminara. «¿Puedo verte mañana?», preguntó. «Trabajo hasta las 4. Podrías venir después si quieres. Estaré aquí a las 4:30». Durante el mes siguiente, Ben visitó a Willa casi todos los días. Daban paseos por los ánimas, siempre debidamente acompañados por la señora Piton o uno de los otros residentes de la pensión. La llevó a la iglesia los domingos,
soportando las miradas curiosas y las especulaciones susurradas sobre el vaquero que cortejaba a la chica pobre de Missouri. Hicieron picnics junto al río Arkansas, montaron en Thunder con Willa sentada delante de Ben, y pasaron largas noches en el salón de la señora Peaton hablando de todo y de nada. Ben aprendió que Willa tenía una mente aguda y un ingenio aún más agudo. Podía discutir de todo, desde la rotación de cultivos hasta las últimas novelas, aunque confesó que no había tenido acceso a muchos libros desde que llegó al oeste. Tenía opiniones firmes sobre política y religión, pero escuchaba cuando Ben no estaba de acuerdo, argumentando sus puntos con reflexión en lugar de a la defensiva. Le encantaba la música y tenía una dulce voz para cantar, aunque era tímida para actuar. Era terrible jugando a las cartas, pero excelente en el ajedrez, lo que Ben descubrió con disgusto cuando ella le ganó 3 partidas seguidas. Willa aprendió que Ben era más callado de lo que parecía al principio, más cómodo con las acciones que con las palabras. Se había educado a sí mismo leyendo cualquier libro que pudiera pedir prestado o comprar, y tenía una especial afición por la poesía, aunque se sonrojaba al admitirlo. Era infaliblemente amable con los animales y las personas más débiles que él, pero tenía una vena terca en cuestiones de principios. Enviaba dinero a Tennessee 2 veces al año para mantener las tumbas de su familia, aunque eso significara prescindir de ropa nueva u otras comodidades. Soñaba con tener un rancho algún día, un lugar que pudiera convertir en algo duradero para legar a las generaciones futuras. ¿Y si no tenemos hijos?, preguntó Willa una noche mientras se sentaban junto al río viendo el atardecer. Ben consideró la pregunta cuidadosamente. Entonces se lo dejaremos a alguien que lo necesite. Un aprendiz, quizás, o alguien a quien apadrinemos. Pero sinceramente, espero que tengamos hijos. Me gustaría una segunda oportunidad de tener una familia. A mí también, admitió Willa. Siempre imaginé tener una gran familia, 4 o 5 hijos, una casa llena de ruido y amor. Eso suena perfecto. A medida que avanzaba el mes, algo cambió entre ellos. La incomodidad inicial se desvaneció, reemplazada por una cómoda familiaridad. Willa empezó a sonreír más fácilmente, a reírse del humor seco de Ben, a tocarle el brazo al exponer un punto. Ben se encontró buscando excusas para verla, apresurándose en su trabajo en el rancho para poder pasar más tiempo en el pueblo. La conciencia física entre ellos se hizo más fuerte, una tensión que hacía que el pulso de Ben se acelerara cuando sus manos se rozaban o cuando la ayudaba a pasar por terrenos difíciles durante sus paseos. Thunder, por su parte, parecía satisfecho y engreído con todo el arreglo. El caballo saludaba a Willa con evidente afecto cada vez que aparecía, y Ben juraría que el animal le lanzaba miradas de complicidad, como diciendo, «Ves, te lo dije». A las 3 semanas de su cortejo, Ben llevó a Willa al rancho R para la cena del domingo. El señor Butler había extendido la invitación, queriendo conocer adecuadamente a la mujer que aparentemente había conquistado el corazón de su mejor peón de rancho. Ben estaba nervioso, queriendo que la visita saliera bien, queriendo que a Willa le gustara el lugar y la gente que se convertiría en parte de su vida si seguían adelante con el matrimonio. La señora Butler, una mujer cálida que había criado a 3 hijos propios, simpatizó con Willa de inmediato. Mientras comían pollo asado y patatas, le preguntó sobre la vida de Willa en Missouri, sus habilidades, sus intereses, y pareció complacida con todo lo que oyó. «Este rancho necesita más mujeres», declaró la señora Butler. «Me superan en número 15-1, y eso hace que la conversación sea terriblemente aburrida a veces. Sería agradable tener otra dama por aquí, alguien con quien hablar de algo más que ganado y caballos». «A mí también me gustaría, señora Butler», dijo Willa. «He echado de menos tener amigas». Después de la cena, el señor Butler llevó a Ben a un lado mientras las mujeres recogían la mesa. «Es una buena joven, Ben. Has elegido bien. En realidad, Thunder la eligió. Yo solo tuve el buen juicio de escuchar». El señor Butler se rió. «Sea como sea, lo apruebo». «¿Cuándo es la boda?» «A finales de mes, si ella todavía está de acuerdo». «Estará de acuerdo. He visto la forma en que te mira, hijo. Esa no es una mujer con dudas». Ben esperaba que tuviera razón.
A medida que el mes llegaba a su fin, su propia certeza había pasado de ser un impulso a una convicción. Willa era todo lo que había esperado encontrar en una esposa, y cosas que no había sabido esperar. Era fuerte y práctica, pero también gentil y amable. Lo hacía reír y lo hacía pensar. Cuando imaginaba su futuro ahora, ella estaba en cada parte de él, y la idea de que se fuera le dolía en el pecho. La noche antes de que se cumpliera el plazo del mes, Ben le pidió a Willa que diera un paseo con él. Pasearon por Los Ánimas mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Cuando llegaron a las afueras del pueblo, donde comenzaba la pradera, Ben se detuvo y se giró para mirarla. «Mañana hace un mes», dijo él. «Lo sé. ¿Has decidido?» Willa lo miró, y en la luz mortecina, sus ojos eran del color de las hojas nuevas. «Lo decidí hace 2 semanas. Solo estaba esperando a ver si cambiabas de opinión». «Ni hablar. Entonces, tu respuesta es sí. ¿Te casarás conmigo?» «Sí, Ben Caldwell, me casaré contigo». La besó entonces, su primer beso de verdad, y fue suave y dulce y lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos sonreían. «¿Cuándo?», preguntó Ben. «Lo antes posible. No veo razón para esperar ahora». Se casaron una semana después en la pequeña iglesia de Los Ánimas, con el señor y la señora Butler como testigos, y la mayor parte del pueblo presente, curiosos por el romance vertiginoso entre el vaquero y la chica de la pensión. Willa llevaba un sencillo vestido blanco que la señora Butler le había ayudado a hacer, y Ben su mejor traje de domingo con una corbata de lazo nueva. Thunder, cepillado y arreglado a la perfección, estaba atado fuera de la iglesia, y más de una persona juró que el caballo parecía satisfecho consigo mismo. El reverendo Matthews ofició una ceremonia corta y sencilla. Cuando los declaró marido y mujer, Ben besó a Willa entre los aplausos y vítores de la congregación. Salieron de la iglesia bajo un sol brillante, de la mano, y subieron juntos a Thunder para el viaje al rancho. La pequeña cabaña había sido transformada. La señora Butler y algunas de las otras esposas del rancho habían pasado la semana limpiándola y amueblándola con artículos donados. Había una cama de verdad con un colchón, una mesa y sillas, una estufa de cocina, estantes para platos y comida, incluso cortinas en las ventanas. Alguien había recogido flores silvestres y las había puesto en jarrones por todas las habitaciones. Y había comida esperando, un regalo de bodas para que Willa no tuviera que cocinar en su primer día de casada. «Es perfecta», suspiró Willa, mirando a su alrededor con ojos brillantes. «Es un comienzo», dijo Ben. «La mejoraremos juntos». Esa noche, solos por primera vez como marido y mujer, ambos estaban nerviosos. Pero el nerviosismo se desvaneció mientras hablaban y reían, y cuando finalmente se unieron, fue con ternura y cuidado y el comienzo de un amor verdadero. A la mañana siguiente, Ben se despertó antes del amanecer, como de costumbre, y empezó a levantarse de la cama, tratando de no molestar a Willa. La mano de ella le agarró la muñeca. «¿A dónde vas? A trabajar. El señor Butler me necesita en el Pasto Sur hoy. ¿Puedes quedarte unos minutos más?» Ella le sonrió con el pelo esparcido por la almohada, y Ben sintió que el corazón le daba un vuelco. «Por ti, puedo quedarme todo el tiempo del mundo». La besó y se acomodó de nuevo en la cama, y el trabajo podía esperar un poco más. Willa se adaptó a la vida en el rancho con la misma determinación práctica que aplicaba a todo lo demás. Se dedicó en cuerpo y alma a hacer de su cabaña un hogar, cosiendo cortinas nuevas, plantando un pequeño jardín, aprendiendo a cocinar en la temperamental estufa. Se hizo amiga de la señora Butler y las otras esposas del rancho, intercambiando recetas y ayudando con el interminable trabajo de alimentar y cuidar a los peones. Se hizo cargo del gallinero, cuidando a las gallinas con una eficiencia amable y aumentando la producción de huevos hasta que tuvieron excedente para vender en el pueblo. Ben la observaba florecer en el nuevo entorno. Ganaba peso al comer con regularidad por primera vez en meses, y su piel adquiría un brillo saludable por trabajar al aire libre. Reía más fácilmente, cantaba mientras trabajaba y parecía genuinamente feliz. Por la noche, se sentaban fuera de su cabaña a mirar las estrellas,
hablando de sus días y haciendo planes para el futuro. He estado ahorrando dinero, le dijo Ben 2 meses después de su matrimonio. En aproximadamente un año, quizás 18 meses, tendré suficiente para la entrada de una pequeña propiedad. Solo 100 acres más o menos para empezar, pero sería nuestra. ¿A dónde iríamos?, preguntó Willa, con la cabeza apoyada en su hombro. Hay tierras disponibles al norte de aquí, cerca de Pueblo. Buen pasto, acceso al agua, espacio para expandirse. Podríamos criar nuestro propio ganado, construir nuestra propia casa. Nuestra propia casa. Willa dijo las palabras como una oración. Me gustaría eso. Me gustaría mucho. Trabajaron juntos para alcanzar ese sueño. Willa aceptaba trabajos de costura y remiendos de la gente del pueblo, ganando un dinero extra que añadía a los ahorros de Ben. Ben aceptaba trabajos adicionales cuando podía, ayudando a los ranchos vecinos durante las temporadas de mucho trabajo, domando caballos por un pago extra. Cada dólar se guardaba cuidadosamente en una caja de lata que mantenían escondida bajo una tabla del suelo en la cabaña. Thunder siguió siendo una presencia constante en sus vidas, y el juicio del caballo sobre Willa demostró ser acertado en todos los sentidos. Ella lo cuidaba con la misma ternura que Ben, cepillándole el pelaje, revisándole los cascos, dándole golosinas a escondidas cuando pensaba que Ben no miraba. El caballo le devolvía su devoción con una gentileza inquebrantable, quedándose quieto mientras ella trabajaba a su alrededor, relinchando un saludo cada vez que aparecía. «Todavía no puedo creer que tu caballo me eligiera», dijo Willa una noche mientras le daba una manzana a Thunder. «De entre toda la gente en ese festival, me eligió a mí. Él sabía lo que yo necesitaba antes que yo», dijo Ben, rodeándola con sus brazos por detrás. «Le estaré agradecido por el resto de mi vida». A los 6 meses de su matrimonio, Willa empezó a sentirse mal por las mañanas. Al principio, pensó que era algo que había comido, pero cuando las náuseas persistieron durante más de una semana, la señora Butler la llevó a un lado. «Niña, ¿cuándo fue tu última regla?». Willa hizo cuentas y sintió que sus ojos se abrían de par en par. «Hace 2 meses, quizás más. He estado tan ocupada que no me di cuenta». La señora Butler sonrió con complicidad. «Creo que será mejor que le digas a ese marido tuyo que va a ser padre». Willa esperó hasta esa noche, después de la cena, cuando estaban sentados fuera viendo el atardecer. Estaba nerviosa, insegura de cómo reaccionaría Ben a la noticia tan pronto. «Ben, tengo algo que decirte». Él la miró, inmediatamente alerta a la seriedad de su tono. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». «Estoy bien, mejor que bien. Estoy encinta». Por un momento, Ben se quedó mirándola. Luego, una sonrisa se extendió por su rostro, tan amplia y genuina que hizo que el corazón de Willa se elevara. La atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola con cuidado como si pudiera romperse. «¿Un bebé? Vamos a tener un bebé. ¿Estás feliz?», preguntó Willa, aunque su reacción hacía obvia la respuesta. Feliz no empieza a describirlo. «Estoy emocionado. Aterrado pero emocionado». Se apartó para mirarla a la cara. «¿Tú estás feliz?». «Tan feliz que podría estallar. Me preocupaba que fuera demasiado pronto, que no estuviéramos listos. Nunca estaremos completamente listos. Pero lo resolveremos juntos, como todo lo demás». El embarazo transcurrió sin problemas. Willa continuó con su trabajo en el rancho, aunque tanto Ben como la señora Butler la vigilaban como halcones, listos para intervenir si intentaba hacer algo demasiado agotador. A medida que su vientre crecía, Ben se sentía abrumado por la ternura y la protección. Se sorprendía a sí mismo mirándola fijamente, maravillado de que esta mujer, que había sido una extraña hacía menos de un año, fuera ahora su esposa y la madre de su hijo. Por las noches le hablaba al bebé. Con las manos extendidas sobre el vientre de Willa, le contaba a su hijo historias sobre Thunder y el rancho y todas las cosas que harían juntos. Willa reía y le pasaba los dedos por el pelo, y Ben pensaba que nunca había sido más feliz en toda su vida. Su hijo nació en una fría noche de febrero de 1879, con la señora Butler y el médico del pueblo asistiendo al parto.
Ben caminaba de un lado a otro fuera de la cabaña, con la entrada prohibida, escuchando la respiración trabajosa y los ocasionales gritos de Willa, y sintiéndose impotente. Thunder estaba en el corral cercano, observando la cabaña atentamente, como si él también estuviera esperando noticias. Cuando el primer llanto del bebé atravesó la noche, Ben sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos. La señora Butler salió unos minutos después, sonriendo. «Tienes un hijo, Ben, un niño sano y fuerte, y Willa lo ha hecho como una campeona. Ya puedes ir a verlos». Ben entró en la cabaña con las piernas temblorosas. Willa yacía en la cama, agotada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas. Levantó la vista cuando él entró y sonrió. «Ven a conocer a tu hijo». Ben se acercó con cuidado y miró la pequeña cara roja que asomaba entre las mantas. El bebé tenía un mechón de pelo oscuro y hacía pequeños ruidos de murmullo, agitando sus pequeños puños. Algo en el pecho de Ben se abrió. Una oleada de amor tan intensa que casi lo puso de rodillas. «Es perfecto», susurró Ben. «¿Cómo deberíamos llamarlo?», preguntó Willa. Habían discutido nombres durante el embarazo, pero nunca se decidieron por nada definitivo. Ahora, mirando hasta su hijo, Ben supo exactamente cuál debía ser el nombre. Thomas por Thunder. Toda esta familia existe gracias a ese caballo. Parece apropiado. Willa rió suavemente. «Thomas Caldwell. Me gusta, pero ¿cómo lo llamaremos en el día a día?» «Tommy. ¿Qué tal si simplemente lo llamamos Tom?» «Fuerte y simple. Tom será, entonces». Willa miró al bebé. «Hola, Tom. Bienvenido a la familia». Ben pasó la siguiente hora sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de su esposa y viendo dormir a su hijo, y pensó que su corazón podría estallar de tanta plenitud. Adaptarse a la vida con un bebé fue más difícil de lo que ninguno de los dos esperaba. Tom era un bebé quisquilloso, propenso a llorar en medio de la noche y reacio a calmarse. Willa, agotada por el parto y las constantes demandas de la lactancia, se volvió delgada y desgastada. Ben hacía lo que podía, paseando por la habitación con Tom cuando el bebé no dormía, haciéndose cargo de todas las tareas del hogar. Pero todavía tenía que trabajar durante el día, y la culpa lo carcomía cada vez que dejaba a Willa sola. La señora Butler fue una bendición durante esos primeros meses. Pasaba a diario para ayudar con la colada y la cocina, para darle a Willa descansos, para ofrecer consejos nacidos de criar a 3 niños propios. Las otras esposas del rancho también ayudaron, trayendo comida y ropa de bebé de segunda mano y su propio aliento. «Se vuelve más fácil», prometió la señora Butler. «Los primeros meses son los más difíciles, pero un día te despertarás y te darás cuenta de que ha dormido toda la noche y seguirá mejorando». Tenía razón. Alrededor de los 3 meses, Tom empezó a dormir por periodos más largos. A los 4 meses, empezó a sonreír y a reír, y el sonido de sus risitas hacía que cada noche sin dormir valiera la pena. Willa empezó a verse más saludable de nuevo, y la tensión se alivió en sus rostros. A Ben le encantaba la paternidad más de lo que había esperado. Le encantaba volver a casa del trabajo y encontrar a Willa cantándole a Tom. Le encantaba enseñarle a su hijo a agarrarle el dedo con una fuerza sorprendente. Le encantaba el peso del bebé durmiendo sobre su pecho por las noches. Thunder parecía igualmente cautivado con la nueva adición. Permitía que Willa acercara a Tom a la valla para ver los caballos, quedándose perfectamente quieto cuando el bebé extendía la mano para tocarle la nariz. «Creo que Thunder aprueba a su tocayo», dijo Willa, meciendo suavemente a Tom en sus brazos. «Por supuesto que sí. Thunder tiene un juicio excelente sobre todo». Ben rodeó a Willa con un brazo, atrayéndola a ella y a Tom hacia él. «Te eligió a ti, ¿no es así?» Para el primer cumpleaños de Tom, Ben y Willa habían ahorrado lo suficiente para la entrada de su propia tierra. Encontraron una propiedad al norte de Los Ánimas, 120 acres con un arroyo que la atravesaba, buen pasto y una pequeña cabaña existente que necesitaba trabajo pero era habitable. El señor Butler se entristeció al verlos irse, pero ayudó con la mudanza, incluso regalándoles 2 vacas y un toro como regalo de inauguración.
Has sido como un hijo para mí, Ben, dijo el señor Butler mientras se daban la mano para despedirse. Cuida de esa familia tuya y ven a visitarnos. Lo haremos. Y gracias por todo. No tendría nada de esto sin la oportunidad que me diste. Mudarse a su propia propiedad fue a la vez emocionante y aterrador. La cabaña era más pequeña que la del doble R y más tosca, pero era suya. La primera noche, después de que Tom se durmiera, Ben y Willa se quedaron fuera mirando la tierra que se extendía en todas direcciones. Lo hicimos, dijo Willa en voz baja. Realmente lo hicimos. Lo hicimos, y esto es solo el principio. Vamos a construir algo aquí, algo que durará por generaciones. Sin presión para el pequeño Tom, entonces, bromeó Willa, pero sus ojos estaban serios. ¿Alguna vez piensas en cómo llegamos aquí? ¿En cómo Thunder nos unió? Todo el tiempo. A veces me quedo despierto por la noche pensando en lo fácil que podría haber sido diferente. Si Thunder no se hubiera soltado, si no hubiera confiado en él, si tú hubieras dicho que no. Pero nada de eso sucedió. Él se soltó. Tú confiaste en él, y yo dije que sí, y aquí estamos. Aquí estamos. Ben estuvo de acuerdo, besando la parte superior de su cabeza. El primer año en su propia tierra fue de mucho trabajo. Ben pasaba largos días construyendo vallas, reparando la cabaña, cavando zanjas de riego. Willa plantó un gran jardín, cuidó de las gallinas que habían traído del doble R y administró el hogar mientras cuidaba de Tom, que se había convertido en un niño enérgico, metiéndose constantemente en todo. Thunder se ganó el sustento ayudando a mover el ganado y tirando del arado para el jardín. Seguía siendo tan fiable como siempre, a pesar de tener casi 10 años. Se hicieron amigos de sus vecinos, los Johnson al este y los Delaney al oeste, ambas familias que se habían establecido en la zona años antes. Los Johnson tenían 4 hijos de entre 5 y 14 años, y los Delaney tenían gemelos de la edad de Tom. Las familias se ayudaban mutuamente durante las épocas de mucho trabajo, compartían herramientas y conocimientos, y se reunían para comidas y celebraciones. La vida adquirió un ritmo. La primavera significaba plantar y parir. El verano significaba segar el heno, reparar vallas y tratar de mantenerse fresco en el calor de Colorado. El otoño significaba la cosecha y la preparación para el invierno. El invierno significaba largas noches junto al fuego, manteniendo el equipo y contando los días hasta la primavera. A través de todo, Ben y Willa trabajaron codo con codo, socios en todos los sentidos de la palabra. Tom pasó de ser un niño pequeño a un niño brillante y enérgico, con el pelo oscuro de su padre y los ojos verdes de su madre. Seguía a Ben por el rancho como una sombra, rogando para ayudar con las tareas, charlando constantemente sobre caballos y vacas y todo lo demás que llamaba su atención. Era gentil con los animales, paciente y amable de una manera que le recordaba a Ben a Willa, y Thunder permitía al niño libertades que nunca habría tolerado de nadie más. Cuando Tom tenía 3 años, Willa descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez el embarazo fue más difícil, con más náuseas y más fatiga. Ben se preocupaba constantemente, rondándola hasta que Willa finalmente le dijo que dejara de tratarla como si fuera de cristal. Ya he hecho esto antes y lo haré de nuevo. Las mujeres han tenido bebés desde el principio de los tiempos. Estoy bien. Pero Ben no podía evitar preocuparse, especialmente cuando el vientre de Willa creció más que con Tom. Cuando el médico la examinó y anunció que probablemente esperaba gemelos, Ben casi se desmaya. ¿Gemelos?, repitió aturdido. ¿Gemelos?, confirmó el médico. Será mejor que empieces a construir una casa más grande, joven. Willa se rió de la expresión en la cara de Ben. Bueno, yo quería una familia grande. Parece que se me está cumpliendo el deseo. Los gemelos, un niño y una niña, nacieron en la primavera de 1882. El parto fue largo y difícil, y hubo momentos en que Ben temió perder a Willa. Pero ella salió adelante, agotada pero triunfante, con 2 pequeños bebés acurrucados contra ella. «Conoce a tu hija, Lily, y a tu hijo, Robert», dijo Willa, con la voz débil pero feliz. Ben no podía hablar. Miró a su esposa y a sus nuevos hijos y a Tom, a quien se le había permitido entrar para conocer a sus hermanos, y los miraba con ojos grandes y fascinados.
y se sintió abrumado por la gratitud por la vida que habían construido. Criar gemelos mientras se gestionaba el rancho y se mantenía el ritmo de un niño de 3 años activo los puso a prueba a ambos. Había días en que estaban demasiado cansados para hablar, en que se cruzaban haciendo tareas con solo un toque rápido o una sonrisa cansada. Pero también había momentos de pura alegría, como cuando Tom sostenía con cuidado a uno de los bebés mientras Willa atendía al otro. O cuando Ben volvía de los campos y encontraba a toda su familia durmiendo la siesta, juntos en un montón, en la gran cama que finalmente habían podido comprar. El rancho prosperó lenta pero constantemente. Añadían más ganado cada año. Mejoraban la cabaña con las habilidades de carpintería de Ben. Construían un granero adecuado, un gallinero y un cobertizo de almacenamiento. El jardín de Willa producía abundantemente y aprendió a conservar suficiente comida para pasar los inviernos. No eran ricos, pero vivían cómodamente y, lo más importante, eran felices. Cuando los gemelos tenían 2 años y Tom 5, Ben comenzó el proyecto que había estado planeando durante años. Una casa de verdad, no una cabaña, sino una casa de 2 pisos con 4 dormitorios, una cocina grande, un salón e incluso una pequeña habitación que podría servir como oficina o biblioteca. Trabajó en ella en sus momentos libres, a veces solo, a veces con la ayuda de vecinos que le devolvían favores. Le llevó 2 años completarla, pero cuando estuvo terminada, Ben llevó a Willa en brazos por el umbral mientras los niños chillaban de emoción. ¿Qué te parece?, preguntó Ben, dejándola en la espaciosa cocina con sus grandes ventanas y encimeras sólidas. Willa giró lentamente en círculo, asimilándolo todo. Cuando lo miró, sus ojos brillaban con lágrimas. Creo que es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Creo que eres el marido más maravilloso que una mujer podría pedir. Y creo que deberíamos llenar esta casa con tantos niños como podamos. Ben se rió y la besó. ¿En cuántos más estabas pensando? Al menos 1 o 2 más. Esta casa tiene 4 dormitorios. Sería una pena desperdiciar el espacio. Y efectivamente, tuvieron más hijos. Una hija llamada Grace, nacida en 1886, y un último hijo, Benjamin Jr., a quien llamaban Benny, nacido en 1888. Con 5 hijos, la casa que había parecido tan espaciosa se llenó de ruido, vida y amor. Siempre había rodillas raspadas que curar, lecciones que enseñar, discusiones que mediar, historias que contar. Thunder vivió hasta la notable edad de 19 años y finalmente murió pacíficamente mientras dormía en 1890. Ben lo encontró por la mañana y se quedó de pie durante mucho tiempo con la mano en el cuello aún cálido del caballo, con lágrimas corriendo por su rostro. Willa salió a buscarlo y lo rodeó con sus brazos por detrás. «Lo sé», dijo en voz baja. «Lo sé. Me lo dio todo», logró decir Ben. «Me dio a ti y esta vida, y todo vino de que él confiara en sus instintos aquel día en el festival. Entonces nos aseguraremos de no olvidarlo nunca. Les contaremos a nuestros hijos y a sus hijos sobre el caballo que nos unió». Enterraron a Thunder en una loma con vistas a la casa y a las montañas en la distancia. Tom, que ahora tenía 11 años y ya mostraba signos de llegar a ser tan alto como su padre, ayudó a cavar la tumba. Los otros niños recogieron flores silvestres para ponerlas en el lugar. Ben talló un marcador simple. Thunder, amigo y compañero fiel. 1871 a 1890. Después de la muerte del caballo, Ben temió que el corazón se fuera de su vida, pero debería haberlo sabido. Willa seguía allí, fuerte y cariñosa como siempre. Los niños llenaban la casa de energía. El rancho seguía exigiendo su atención. La vida continuó, agridulce, pero plena. Tom se convirtió en un buen joven, alto y responsable, con un don para trabajar con caballos que rivalizaba con el de su padre. Asumió cada vez más trabajo en el rancho, permitiendo que Ben redujera el ritmo al entrar en sus 40 y tantos años. Lily era rápida y brillante, interesada en los libros y el aprendizaje, y Willa le enseñó a leer con la pequeña colección de libros que habían acumulado a lo largo de los años. Robert era el aventurero, siempre trepando árboles o explorando el arroyo o metiéndose en algún tipo de travesura. Grace era gentil y artística,
Pasaba horas dibujando el rancho y los animales. Benny, el bebé, todavía era lo suficientemente joven como para ser mimado por todos. En 1895, cuando Tom cumplió 16 años, Ben le cedió la mitad del rancho como socio legal. Te lo has ganado, hijo. Este lugar ya no funcionaría sin ti. Tom miró los papeles, luego a su padre, con sus ojos verdes serios. Gracias, pa. Te haré sentir orgulloso. Ya lo has hecho. 2 años después, Tom anunció que estaba cortejando a Sarah Johnson, la hija menor de sus vecinos del este. Ben y Willa aprobaron de inmediato, habiendo visto a Sarah crecer de niña a una joven capaz y amable. Los dos se casaron en el verano de 1898 y Tom construyó una cabaña en el otro extremo de la propiedad para él y su novia. ¿Crees que Thunder lo aprobaría?, le preguntó Willa a Ben mientras veían a Tom y Sarah alejarse a caballo después de la boda, saludando a los invitados reunidos. Creo que Thunder estaría muy complacido de ver a la familia que él empezó a crecer y prosperar. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Ben y Willa se asentaron en una cómoda mediana edad. El rancho tenía el éxito suficiente para mantener a toda la familia, con ayuda contratada para gestionar parte del trabajo que Ben ya no podía hacer con tanta facilidad. Tom y Sarah tuvieron su primer hijo en 1899, una hija a la que llamaron Anna, convirtiendo a Ben y Willa en abuelos por primera vez. Sosteniendo a su nieta, Ben sintió que el círculo de la vida se completaba. Pensó en el joven que había sido, a la deriva y solo, preguntándose si alguna vez encontraría un lugar al que pertenecer. Pensó en Thunder soltándose aquel día en Los Ánimas, en la cara de sorpresa de Willa cuando le propuso matrimonio, en cada paso que los había llevado a este momento. ¿En qué estás pensando?, preguntó Willa, observándolo con Anna. En lo agradecido que estoy por haber confiado en Thunder ese día. En cómo un momento, una decisión, puede cambiarlo todo. ¿Alguna vez te arrepientes de proponerle matrimonio a una extraña? Ni por un solo segundo. ¿Tú te arrepientes de haber dicho que sí? Willa se inclinó y lo besó suavemente. Nunca. Me diste todo lo que siempre quise y cosas que ni siquiera sabía que podía soñar. Con el paso de los años, los hijos crecieron y encontraron sus propios caminos. Lily se casó con un maestro de escuela y se mudó a Pueblo, donde lo ayudó a dirigir una escuela. Robert se unió al ejército y viajó a lugares de los que Ben y Willa solo habían leído en libros, aunque siempre volvía a casa de visita. Grace se casó con un ranchero y se estableció cerca, dándole a Ben y Willa más nietos que malcriar. Benny se quedó en el rancho con Tom, los dos hermanos dirigiendo la operación juntos mientras Ben se retiraba por completo. El amor de Ben y Willa se profundizó y maduró a lo largo de las décadas. Habían superado juntos tiempos difíciles, sequías e inviernos duros, enfermedades y pérdidas. Pero también habían celebrado innumerables alegrías, desde el nacimiento de cada hijo y nieto hasta cosechas exitosas y tranquilas, noches sentados en el porche viendo el atardecer. Se conocían por completo, podían comunicarse con una mirada o un toque, habían construido una asociación tan sólida que nada podía sacudirla. En su 25º aniversario de bodas en 1903, sus hijos y nietos se reunieron para una celebración. Tom había contratado a un fotógrafo de pueblo, queriendo capturar a toda la familia junta. Se reunieron frente a la casa que Ben había construido, 3 generaciones de pie juntas, y mientras el fotógrafo preparaba su equipo, Ben acercó a Willa. 25 años, le susurró al oído. La mejor decisión que he tomado. La mejor decisión que Thunder tomó, corrigió Willa con una sonrisa. Thunder hizo la sugerencia. Yo fui lo suficientemente inteligente como para seguirla, y yo estaba lo suficientemente desesperada como para aceptarla. ¿Estás diciendo que solo te casaste conmigo por desesperación?, fingió Ben estar dolido. Estoy diciendo que me casé contigo porque un caballo muy sabio me convenció de arriesgarme, y cada día desde entonces he estado agradecida de haber escuchado. Ella se giró en sus brazos para mirarlo. Te amo, Ben Caldwell, más de lo que podría expresar con palabras. Yo también te amo, Willa, más que a la vida misma. El fotógrafo pidió que todos se quedaran quietos, y la familia posó junta,
sonriendo para la cámara. La fotografía resultante colgaría en el salón durante años, un testimonio de lo que había comenzado con el juicio asombroso de un caballo y la voluntad de dos personas de confiar en algo más grande que ellos mismos. A medida que Ben y Willa entraban en sus 60 y tantos años, pasaban más tiempo juntos. Caminaban por la propiedad que habían construido de la nada, visitaban a su creciente colección de nietos, simplemente disfrutando de la paz de una vida bien vivida. A menudo visitaban la tumba de Thunder en la colina, manteniéndola libre de maleza, sentados juntos en el banco de piedra que Tom había instalado allí. ¿Crees que lo sabía?, preguntó Willa una tarde mientras se sentaban a ver las nubes pasar por el cielo. Aquel día en el festival, ¿crees que sabía lo que estaba empezando? Creo que los animales saben cosas que nosotros no. Ven con otros ojos, entienden cosas que nosotros pasamos por alto. Thunder sabía que estabas destinada a ser parte de nuestra familia. Lo supo antes que ninguno de nosotros. Ojalá pudiera agradecerle por elegirme, por unirnos, por darnos esta vida. Creo que la mejor manera de agradecerle es vivir la vida que ayudó a crear al máximo. Amar intensamente, trabajar duro y construir algo duradero. Lo hemos hecho, Willa, todavía lo estamos haciendo. Ella tomó su mano, sus dedos todavía encajando perfectamente entre los de él a pesar de los años. Lo estamos, y no cambiaría ni una sola cosa. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo el sol hundirse hacia las montañas en la distancia. La tierra que habían trabajado y amado se extendía a su alrededor. En algún lugar abajo, podían oír a sus nietos jugar y las voces de sus hijos dando instrucciones o riendo. El sonido de la familia, de la continuidad, del amor pasando de una generación a la siguiente. Ben pensó en escribir su historia, en preservar el relato de cómo Thunder había elegido a Willa de entre una multitud, de cómo había confiado en su caballo lo suficiente como para proponerle matrimonio a una extraña, de cómo ese comienzo imposible había llevado a la vida más rica que podía imaginar. Pero luego decidió que las mejores historias eran las que se vivían en lugar de escribirse, las que se manifestaban en hijos y nietos, en un rancho próspero, en dos personas envejeciendo juntas sin remordimientos. Cuando el sol se puso y el aire se enfrió, Ben ayudó a Willa a ponerse de pie, y caminaron lentamente de regreso a la casa, apoyándose el uno en el otro, sus pasos perfectamente sincronizados después de tantos años juntos. Se encendían luces en las ventanas y el olor de la cena cocinándose flotaba en el aire. Su familia se estaba reuniendo, como lo hacían la mayoría de las noches, atraídos por lazos de sangre, amor e historia compartida. ¿Lista para enfrentar el caos?, preguntó Ben mientras se acercaban al porche. Contigo, siempre, respondió Willa. Entraron juntos en el calor, el ruido y el hermoso desorden de la familia que habían creado. En algún lugar, en una colina que lo dominaba todo, un simple marcador de tumba daba testimonio del caballo que lo había hecho posible, que había visto lo que dos humanos no podían, que había sabido que el vaquero y la chica del vestido azul desvaído estaban destinados a construir una vida juntos. ¿Y qué vida había sido? Los años continuaron pasando suavemente para Ben y Willa. Celebraron su 30º aniversario en 1908, rodeados de aún más nietos. Y para entonces, los bisnietos también habían comenzado a llegar. La hija mayor de Tom y Sarah, Enna, se había casado y había formado su propia familia, convirtiendo a Ben y Willa en los orgullosos patriarcas de una dinastía en crecimiento. Ben pasaba sus días en ocupaciones tranquilas. Ahora reparaba arreos en el granero, leía en su silla favorita, jugaba con cualquier nieto o bisnieto que viniera de visita. Sus manos estaban nudosas por la artritis, su cabello completamente blanco, pero su mente permanecía aguda y su amor por Willa tan fuerte como siempre. Willa había envejecido con gracia. Su cabello castaño rojizo ahora estaba veteado de plata, su rostro surcado por arrugas que provenían de décadas de sonrisas. Todavía mantenía su jardín con la ayuda de sus nietas. Todavía cocinaba cenas de domingo para quien pudiera venir. Todavía cantaba mientras trabajaba, aunque su voz era más suave ahora. Hablaban a menudo de sus primeros días juntos, recordándose mutuamente detalles, riendo de los recuerdos.
La historia de cómo se conocieron nunca envejeció, especialmente cuando se contaba a las nuevas generaciones que escuchaban con los ojos muy abiertos el cuento de Thunder, el caballo casamentero. Cuéntanoslo otra vez, abuelo. El pequeño James, el hijo mayor de Anna, suplicaba. Cuéntanos cómo Thunder eligió a la abuela. Y Ben se recostaba en su silla y contaba la historia una vez más, sobre el festival en Los Ánimas, sobre Thunder soltándose y dirigiéndose directamente a la chica bonita del vestido azul, sobre la loca propuesta y el mes de cortejo y la boda que lo inició todo. Hablaba de la sabiduría de Thunder, de confiar en los instintos, de cómo a veces las mejores cosas de la vida provenían de los lugares más inesperados. Willa añadía sus propios detalles, recordándole a Ben cosas que olvidaba, compartiendo su perspectiva de aquellos primeros días. Juntos, pintaban un cuadro de una historia de amor que comenzó con fe y se convirtió en algo inquebrantable. En el otoño de 1912, Ben cayó enfermo de neumonía. El médico vino del pueblo, hizo lo que pudo, pero a los 78 años, el cuerpo de Ben no era tan resistente como antes. Durante una semana, entró y salió de la conciencia con Willa sentada en vigilia junto a su cama, sosteniendo su mano, hablándole incluso cuando no estaba segura de que pudiera oír. «No puedes dejarme todavía», le dijo durante uno de sus momentos de lucidez. «Todavía tenemos más vida que vivir juntos». «Willa», dijo él, con la voz débil pero clara, «he tenido una vida mejor de la que jamás merecí. Gracias a ti, porque te arriesgaste con un vaquero loco y su caballo casamentero. Porque Thunder sabía lo que hacía. Thunder sabía exactamente lo que hacía». Ben apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Te amo. Te he amado desde el momento en que tocaste la nariz de Thunder, y él se apoyó en ti como si te hubiera estado esperando toda su vida. Yo también te amo. Siempre lo he hecho, siempre lo haré». Ben se recuperó durante unos días más, lo suficiente para despedirse de sus hijos y nietos, lo suficiente para sostener a sus bisnietos una vez más. Pero en una tranquila noche de octubre, con Willa acostada a su lado, sosteniendo su mano, se fue en paz, con una leve sonrisa en el rostro. Willa sintió el momento en que se fue, sintió el cambio en su respiración, la quietud que siguió. Se quedó allí durante mucho tiempo, con la cabeza en su pecho, llorando suavemente, llorando la pérdida, pero también agradecida por los 34 años que habían compartido. Enterraron a Ben junto a Thunder en la colina que dominaba la propiedad, con un marcador que decía, Benjamin Caldwell, amado esposo, padre, abuelo y amigo. 1834 a 1912. El funeral fue muy concurrido, con amigos y familiares que vinieron de todo Colorado para presentar sus respetos a un buen hombre que había construido una buena vida. Después del funeral, Willa se quedó junto a la tumba mientras el sol se ponía, mirando la tierra que Ben había trabajado tan duro para convertir en algo duradero. Tom se acercó a ella poniendo un brazo sobre sus hombros. «Tuvo una buena vida, mamá. Tú se la diste. Nos la dimos el uno al otro», corrigió Willa. «Él, yo y Thunder la construimos juntos. ¿Qué harás ahora? Seguir viviendo, seguir siendo parte de esta familia que él ayudó a crear. Eso es lo que él querría». Willa vivió 3 años más, manteniéndose activa y comprometida con su familia cada vez mayor. Se mudó a la casa principal con Tom y Sarah, donde podían cuidarla, pero insistió en mantener su independencia tanto como fuera posible. Todavía cuidaba una pequeña sección del jardín, todavía hacía sus famosas tartas de manzana para las reuniones familiares, todavía contaba historias de los viejos tiempos a quien quisiera escuchar. En una cálida tarde de primavera de 1915, Willa le pidió a Tom que la llevara a las tumbas en la colina. Él la ayudó a subir la pendiente, su brazo sosteniendo su frágil cuerpo, y la acomodó en el banco de piedra. «Estaré en el granero si me necesitas, mamá», dijo él. «Gracias, hijo. Estaré bien». Willa se sentó al sol mirando las 2 tumbas ante ella. Thunder y Ben, los 2 grandes amores de su vida de diferentes maneras, descansando uno al lado del otro, con vistas a todo lo que la habían ayudado a construir. «Estaré con ustedes pronto», dijo en voz baja, con la mano apoyada en el marcador de Ben.
No tengo miedo. He tenido una vida maravillosa, más de lo que jamás soñé posible cuando era esa chica solitaria en la pensión. Tú y Thunder me lo disteis todo. Cerró los ojos, sintiendo el calor del sol en su rostro. Recordando el festival, la gentil insistencia de Thunder. La sincera propuesta de Ben, el nervioso mes de cortejo, la boda, los hijos, el rancho, los años de trabajo duro y alegría aún más dura. Todo ello derivado de un momento en que un caballo decidió elegir una novia para su dueño. 2 días después, Willa falleció tranquilamente mientras dormía. Un final pacífico para una vida plenamente vivida. La enterraron junto a Ben, completando el trío en la colina. El marcador decía, Willa Caldwell, amada esposa, madre, abuela y corazón de la familia. 1835 a 1915. El rancho continuó prosperando bajo la dirección de Tom y finalmente bajo el cuidado de sus hijos. La historia de Ben, Willa y Thunder se convirtió en una leyenda familiar, transmitida de generación en generación. Bisnietos que nunca conocieron a la pareja original todavía oían hablar del caballo del vaquero que eligió una novia de entre la multitud, del hombre que confió en su animal lo suficiente como para proponerle matrimonio a una extraña, de la mujer lo suficientemente valiente como para decir que sí. El cementerio en la colina se convirtió en un hito familiar, un lugar para visitar cuando necesitabas pensar o recordar de dónde venías. Las parejas jóvenes que se casaban a veces se detenían allí antes de la ceremonia, tocando los marcadores para tener suerte, esperando que su propio amor resultara tan duradero. La casa que Ben construyó se mantuvo durante generaciones, finalmente renovada y actualizada, pero manteniendo su carácter esencial. La marca que había creado para su ganado, una simple T dentro de una C por Thunder y Caldwell, se mantuvo en uso, marcando animales que pastaban en la misma tierra que Thunder había pisado una vez. Y en la Biblia familiar, cuidadosamente conservada y transmitida a través de los años, alguien, hace mucho tiempo, había escrito en la página de los matrimonios. Benjamin Caldwell se casó con Willa Hartley en junio de 1878, en Los Ánimas, Colorado. Unidos por la sabiduría de Thunder y su propia fe. Un amor que construyó un legado. Era un epitafio simple para una historia de amor extraordinaria. Una que demostró que a veces las mejores parejas no se hacen mediante una planificación cuidadosa o una convención social, sino confiando en tus instintos, dando un salto de fe y creyendo que el amor puede crecer desde los comienzos más inesperados. Ben y Willa habían hecho precisamente eso. Y al hacerlo, habían creado algo que duró mucho más allá de sus propias vidas. Un testimonio de lo que dos personas pueden construir cuando confían la una en la otra y trabajan juntas hacia un sueño común. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la magia existe en lo cotidiano, que los animales a veces saben cosas que los humanos pasan por alto, que el coraje viene en muchas formas, incluyendo decir sí a la propuesta de un extraño porque un caballo te lo dijo. Era una historia del viejo oeste, sí, pero más que eso, era una historia sobre el amor, la confianza, la fe y las cosas hermosas que pueden suceder cuando eres lo suficientemente valiente como para arriesgarte con algo imposible. Y todo comenzó con un caballo que se soltó de un poste de enganche y eligió una novia de entre la multitud en un festival de verano en Los Ánimas, Colorado, en el año 1878. Cambiando el curso de dos vidas y creando un legado que resonaría a través de generaciones.